Este fic fue escrito por Dimensionador, como homenaje a la historia original hecha por Fajad09. Sus respectivas páginas estarán en la descripción, si es que desean visitarlas. Capítulo 3. ¿Tú me estás llamando? Parte 2. Entonces, ¿por qué Kaichou? Preguntó Saji. Estoy segura de que mi otra yo lo revelará, contestó Sona. A nuestro alrededor, la nobleza de Sona prácticamente se sorprendió de su alabanza, incluso mientras seguían fingiendo no escuchar mientras trataban de mantener su farsa de trabajo. Enmascarando mi sonrisa con sus travesuras, pregunté. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí, cuál es el problema? Preguntó Saji frunciendo el ceño. Sona rodó los ojos ante eso y señaló al pervertido con el poder de matar a un dios en su brazo derecho. Saji aún no parecía entender. El problema, como tú lo pones, es la competencia. Ella empujó sus gafas por el puente del marco por su nariz mientras hablaba, haciendo que parpadeara al reflejar la luz. Ya mencioné que la reunión de este año será inusualmente grande, bueno, en consecuencia, también va a ser inusualmente feroz. Haciendo una pausa por un momento, momentáneamente cerró los ojos y reunió sus pensamientos, antes de continuar. Como en cada reunión, hay varios demonios fuertes entre los contendientes de este año, pero hay dos que se destacan por encima de la multitud. Levantando un dedo en el aire, primero, hay Riser Phoenix. A pesar de ser conocido como un playboy y un alborotador menor, Riser es innegablemente un genio cuando se trata de usar las llamas de su familia. Su regeneración está en el nivel que tomó la mayoría de los Phoenix durante la mayor parte de un siglo, y apenas tiene más de 20 años. PFF, eso no le sirvió de nada cuando le pateé el trasero, resopló Issei. Suerte, dijo Koneko con voz monótona. Koneko-chan. Empezó a llorar Issei de manera cómica. Los partidos en los que participó este año son una prueba de ello. A pesar de que la mayoría de su peeraje está compuesta por miembros con habilidades de combate deficientes, ha ganado los 8 partidos en los que ha luchado y ha surgido sin una sola herida para demostrarlo. 3 de los 8 oponentes a los que se enfrentó simplemente se resignaron cuando se dieron cuenta de que ninguno de sus ataques podía dañarlo incluso después de que los invitó a atacar. Eso ni siquiera toma a su hermana en la ecuación. Aunque es menos talentosa en su control sobre las llamas de Phoenix que su hermano, ella lo compensa con su inteligencia. Ravel Phoenix es un estratega de primera clase con un regalo en pequeño, estrategia de escala que honestamente puedo decir que rivaliza con la mía. En algún lugar del inframundo Ravel estornudó. Levanté una ceja ante eso. Viniendo de Sona fue un elogio bastante grande. Mientras que Riser tiene un enfoque más laissez-faire para administrar su peeraje en la batalla, que básicamente consiste en que él simplemente se sienta y no hace nada, Ravel toma un enfoque más práctico. A pesar de que no lucha directamente contra sí misma, a menudo lleva un puñado de títulos para combatir al enemigo y los coordina a todos, mientras que ella retrocede y evalúa el estilo de batalla del enemigo para detectar amenazas y debilidades. Bajo su liderazgo, pudieron ganar 2 partidos sin que Riser se involucre en absoluto. Juntos forman un equipo formidable que cubre los puntos débiles de los demás bastante bien. Si bien tienen algunos defectos bastante grandes que pueden ser explotados, el poder crudo de 2 diablos de clase alta en un equipo hace que sea casi imposible para cualquier equipo en su edad grupo para aprovecharlo. Aunque odie admitirlo, si Riser hubiera tomado este partido más en serio, la derrota hubiera sido aplastante, dijo Rías cruzando sus brazos con disgusto. Asentí con la cabeza de acuerdo con su evaluación. Ya sabía la mayor parte de esta información, por supuesto, pero tenía la sensación de que ella se lo estaba explicando a peeraje tanto como a mí. Además, aunque sabía por qué era poco probable que ganara, quería ver si sus motivos coincidían con los míos, así que me aseguré de no interrumpir su explicación. Si bien nunca los he visto o visto ninguno de sus partidos, he escuchado que los hermanos Phoenix son uno de los favoritos en el partido de este año. Añadí, en segundo lugar solo a él, por supuesto. ¿Él? Preguntó Issei con duda. Sona asintió solemnemente. Sí, él. Levantó un segundo dedo. Sairaor Beal, el más fuerte de los jóvenes demonios. ¿Quién es ese?, preguntó Saji frunciendo el ceño. Mi primo, contestó Rías con una pequeña sonrisa. Nació sin habilidad ni talento, e incluso no logró heredar el poder de su línea de sangre, el poder de la destrucción. Según las normas del diablo, nació como un lisiado. Con tales desventajas, debería haber sido un debilucho que sería incapaz de luchar incluso con demonios de clase baja, y mucho menos con los de clase alta.
Pero aparentemente alguien no le contó eso a Sairaorg, porque en los últimos 3 años, aplastó a todos los diablos de clase alta nacidos en el siglo pasado y al menos a la mitad de los que nacieron antes en duelos 1 contra 1. Ahora él es el más cercano entre la generación más joven para convertirse en el próximo Satanás, un Mau. Sona negó con la cabeza con incredulidad. Honestamente, la única forma de que pierda Sairaorg es si decidió pelear todo el torneo solo sin su título, e incluso entonces no estoy del todo seguro de que él no ganaría. Lo aterrador es que ella ni siquiera estaba exagerando, si es que estaba subestimando las cosas. Sairaorg era un monstruo, puro y simple. Los demonios generalmente tardan siglos de entrenamiento para alcanzar el nivel de clase suprema, y eso es con el poder que heredaron de su clan. Este tipo lo hizo antes de los 20 años, cuando se lo consideraba un lisiado en cuanto a magia. No sé quién es ese, pero ya me cae bien, dijo Eywa de repente con una mirada feroz. ¿Te agradan las personas que se esfuerzan, no? Preguntó Sir Zech. Sí, en casa tengo un pequeño rubio incestuoso que aún sin un brazo o talento le cerró la boca a todos los que lo despreciaron y solo dependiendo de su esfuerzo, nunca se lo diré para no hacer que su ego crezca, pero es uno de mis mayores orgullos, dijo lo último con una sonrisa cariñosa, recibiendo sonrisas cálidas de muchos en la habitación, aunque Gabriel estaba luchando para no dormir en su regazo. Después de finalmente terminar su explicación, Sona bajó su mano. Y es por eso que, de manera realista, no creo que tenga ninguna posibilidad real de ganar. Con solo uno de ellos entrando, todavía habría sido difícil, una posibilidad remota. ¿Tanto? Mis posibilidades han caído tan bajo cero, prácticamente se convirtió un número imaginario, especialmente cuando se toma en cuenta que ambos han completado sus peerajes y todavía estoy en el proceso de construir el mío. Si la reunión de este año no fuera tan importante, honestamente consideraría retrasar mi debut por otro año, pero desafortunadamente eso me hubiera hecho parecer un cobarde y como heredero no puedo permitir que mi reputación sea dañada en tal camino. Mi Sotán no es ninguna cobarde. Exclamó Serafall con un puchero. No pude evitar sentir un gran orgullo por su análisis. Si bien no fue palabra por palabra, Serafall básicamente me había dicho lo mismo y por la mayoría de las mismas razones. Parece que la hermanita de mi amo va a salir bien. Lamentablemente, aunque la mayoría de lo que ella dijo es exacto, también está incompleto. ¿Eh? Preguntó Sona levemente aturdida por lo dicho. Tuve que reprimir una mueca. Aunque odio jugar al malo, es por su propio bien. Ah, bueno. Es hora de aclarar algunos conceptos erróneos. Sona pareció aún más aturdida por eso y volteó a ver a su hermana como un reflejo. Ella desvió la mirada. Incluso si no espera ganar, espero que eso no signifique que pretenda perder. Sona me sonrió. Difícilmente, contestó ella, aunque el primer lugar es imposible, todavía es posible que tenga un rango bastante alto. He explorado a los otros participantes y he descubierto que la mayoría de ellos apenas son una amenaza. Ya he preparado una estrategia básica para contrarrestarlos si alguna vez termino jugando contra ellos. ¿Entonces esperas terminar haciéndolo bastante bien entonces? Lo hago. No hubo dudas. ¿Qué tan bien? Estimo que mientras no tenga mala suerte y termine enfrentando a Fenix o Sairaorg en una de las rondas anteriores, tendré una buena oportunidad de ganar el cuarto lugar, tal vez más si termino teniendo suerte. Sona asintió a la lógica de su otra yo mientras distraídamente trataba de averiguar que estaba mal en sus cálculos. Deliberadamente dejé escapar un bufido bastante en respuesta. Y, naturalmente, Sona lo atrapó. ¿No estás de acuerdo? Ella preguntó mientras arqueaba una ceja. Sí, bueno, aquí viene la parte del amor duro. Me debes esto, Serafall, no llegarás tan lejos. Serafall mentalmente agradeció a Shiro-chan por esto. ¿Por qué crees eso? Porque eres demasiado débil. Fue increíble lo mucho más silencioso que se volvió la habitación, ya que todos en la sala del consejo se congelaron. Sona se puso rígida por la sorpresa tan rápido que parecía que estaba electrocutada. ¡Demonios! Incluso la mandíbula de su reina Tsubaki cayó con incredulidad. Una escena similar ocurrió en la sala blanca mientras Sona fulminaba a su hermana con la mirada. Ya veo, murmuró Eywa creyendo que entendió lo que Shiro trataba de decir. Para un ser humano, lo que dije no habría sido tan malo. Incluso para un demonio, una raza que se enorgullecía de su fuerza y poder, solo habría sido ligeramente insultante. Bueno, eso hubiera sido cierto si el orgullo no fuera el pecado mortal elegido por este diablo. Orgullo, la debilidad de Sona de los 7.
Y yo, alguien que estaba prácticamente a un paso de ser su familia, simplemente pisoteé, frente a toda su peeraje. Un poco duro, lo admito, pero había algunas formas mejores de llamar la atención de alguien y hacer que escuchara, y me refiero a escuchar de verdad que herir su orgullo. Ciertamente lo hizo, murmuró Ajuka siendo fulminado por Sona. ¿Por qué, bastardo? Disculpa. El único hombre en el consejo estudiantil, un niño rubio, cargó directamente contra mí antes de ser detenido por la mano levantada de Sona. Sin quitarme los ojos de encima, me escrutó durante casi un minuto antes de decidirse a hablar. Explícate a ti mismo, Emilia. Ella gruñó hacia mí, mirando el asesinato todo el tiempo. Una vez más, su intento de intimidación la hizo parecer nada más que un pequeño gatito asesino. Tan malditamente lindo, te juro que nunca más volveré a dudar de Serafall. La Mau quiso sonreír y asentir ante eso, pero viendo la seriedad del ambiente decidió guardárselo de momento. En respuesta, simplemente agité mi mano sobre la mesa que nos separaba. Esto mismo, Sona, es por lo que eres débil. A juzgar por las miradas desconcertadas que estaba recibiendo, parecían escucharme al menos. Bien, eso hará las cosas más fáciles entonces. ¿Ajedrez? Por una vez, no fue Sona quien hizo la pregunta, sino su reina Tsubaki. ¿Estás diciendo que la debilidad del Kaichou es el ajedrez? Pero ella es increíble en eso. La misma Sona pareció algo desconcertada pero igualmente concentrada por eso. Eso no es lo que quise decir, aunque respondí a la pregunta de Tsubaki, no le quité los ojos a Sona mientras hablaba. Y no es solo tu Kaichou, sino también la sociedad demonio en general. Señalando el juego de ajedrez frente a mí, dime, Sona, ¿qué tienen en común los juegos de ajedrez y clasificación? Y estoy hablando del aspecto de pelea, no de cosas superficiales como nombres y títulos. Sona e incluso Rías se pusieron a pensar en eso. Si Sona fue de alguna manera rechazada por mi línea de preguntas, ella no lo demostró. Ella solo se quedó mirando el juego de mesa durante unos segundos antes de volver a mirarme. No estoy exactamente segura de lo que me estás preguntando, Shirou. Déjame reformularlo para ti de esta manera. Crucé los brazos ante mí mientras me reclinaba en mi silla. ¿Qué tienen en común el ajedrez y la batalla? Los veteranos de guerra hicieron una mueca al ver para dónde iba esto. Esta vez no se molestó en mirar el tablero de ajedrez, sino que centró toda su atención en mí, mientras contemplaba la pregunta. Normalmente respondía algo así como estrategia o táctica, comenzó, pero tengo la sensación de que esa no es la respuesta que estás buscando. Asentí con la cabeza ante su respuesta. Un poco ingenuo tal vez, pero nadie había acusado a Sona de ser estúpida, eso es seguro. La respuesta es simple, casi nada en absoluto. La Sona de hace tiempo hubiera replicado, pero después de su batalla con Cocabiel, ya había levantado mi mano para detener la réplica que Sona sin duda habría respondido antes de que terminara mi oración. Efectivamente, Sona ya tenía su boca abierta antes de que ella se detuviera. Ahora, no estoy afirmando que el ajedrez no es útil para desarrollar el pensamiento estratégico o la planificación, lo que indudablemente hace, solo que su uso en el desarrollo de habilidades de combate está muy sobrevalorado en la sociedad moderna del demonio. Continué después de asegurarme de que no iba a ser interrumpido. De hecho, fuera de la estrategia básica, no comparte casi nada en común con la guerra de la vida real. Los demonios sobrevivientes a la guerra civil tuvieron que asentir ante eso. Más el pensamiento en sus mentes de cómo alguien tan joven parecía saber de eso. Y sin embargo, los demonios en su conjunto parecen adorarlo como el simulador ideal del juego de guerra. La cantidad de alboroto que los demonios parecen acumular en el ajedrez es tan ridícula, que realmente ha comenzado a afectar negativamente el potencial de lucha de la generación más joven de demonios. Sircech hizo una mueca dolorosa ante eso. Quizás debería empezar a cambiar un poco el sistema del diablo cuando saliera de aquí. Por ejemplo, levanté un dedo. Hay un término militar conocido como incertidumbre de la información. Es cuando no estás seguro de qué tan precisa es la información que tienes sobre el enemigo, o una situación en la que ni siquiera tienes cualquier información. Ese es un aspecto clave en cualquier campo de batalla y algo que simplemente no existe en el ajedrez. Agregué otro segundo dedo. Luego está la cantidad de fuerzas que tiene cada lado. En el ajedrez, sin importar su nivel de habilidad, sus piezas iniciales son iguales en número y fuerza, lo cual es un escenario completamente ridículo en la vida real, que nunca ocurrirá. El niño sabe de lo que habla, dijo Falbium, recordando las batallas donde podían ser 1 a 10 e incluso 1 a 100. Rápidamente agregué un tercer, cuarto y quinto dedo a los demás. Luego hay una ventaja de terreno y clima, problemas de comunicación, pánico y moral entre los soldados. Luego formé mi mano en un puño.
Y tal vez la lección más importante, el ajedrez no te enseña cuándo huir. La victoria siempre es posible en el ajedrez, en la vida real, a veces todo lo que puedes hacer es correr. A veces es mucho mejor retirarse que pararte y luchar hasta que muera una muerte sin sentido. Esta simple lección, aprender cuándo huir, es una que demasiados jóvenes no aprenden hasta que es demasiado tarde. Sircech apretó las manos ante eso. Durante la guerra civil, ¿cuántas veces pudo haber salvado a sus compañeros si simplemente decidía huir? Pero no, fue joven, obstinado e idiota. Sé que sé. Esto, viniendo de un tipo que voluntariamente luchó contra Gilgamesh y otros sirvientes como humanos, probablemente lo convierte en la cosa más hipócrita que he dicho alguna vez, pero no lo hace menos cierto. ¿Gilgamesh? Preguntó repentinamente Tsubaki como el héroe de la mitología asimeria que alcanzó la inmortalidad. ¿Ese Gilgamesh? Preguntó tragando duro. Parece ser que nuestro amigo pelirrojo tiene más historia de la que creemos, dijo Falbiun frotando su barbilla. Finalmente bajé mi mano. El ajedrez, Sona, continuó después de permitir que mis palabras duraran unos segundos, es un gran punto de partida para desarrollar tus habilidades como estratega, pero si te aferras a él por mucho tiempo, solo terminará limitándote. Y eso es algo que ya te está sucediendo. Extendí los brazos e indiqué toda la habitación con un gesto de la mano. Tu elección de peeraje es un ejemplo perfecto de esto. La temperatura de la habitación parecía haber descendido cuando Sona miró hacia el libro en manos de Graifia con ojos fríos. La ira genuinamente contenida, inundó su rostro cuando ella casi me gritó. Mira tus siguientes palabras, Shirou. O incluso tu maestro no podrá salvarte. Apenas pude contener una sonrisa ante su respuesta, e incluso entonces solo lo conseguí porque estaba seguro de que ella lo malinterpretaría. Sabía que había una razón por la que me gustaba esta chica. Ella estaba más enojada conmigo por la levedad de su nobleza que cuando la insulté. Esto significa que tiene más orgullo en ellos que ella. A pesar de sus aparentes diferencias, cuanto más conozco a estas dos hermanas, más similares son. Tanto Sona como su nobleza parecieron complacidos por esto, pero eso no quitó el enojo en Sona. Levanté ambas manos frente a mí de una manera apaciguadora. Ahora, cálmate. Eso no es lo que quise decir. No tenía la intención de que tomaras lo que dije como un insulto hacia tu peeraje. Entonces, ¿qué quieres decir exactamente, Shirou? Si bien no se calmó del todo, al menos ya no parece que estuviera haciendo planes para arrancarme la cabeza. Dudo que lo hubiera logrado, comentó casualmente a Zazel. Su nobleza, son un reflejo de cómo pelea. Eso al menos fue capaz de arrojarla lo suficiente como para quitarle el viento a sus velas. Antes de que ella tuviera siquiera la oportunidad de preguntar, yo respondí. Son todos como piezas de ajedrez. No, para ser más precisos, son más como cuchillos quirúrgicos. Sona pareció genuinamente sorprendida por la comparación del mago. Miré alrededor de la sala a los 7 miembros de su peeraje. Incluso con solo echar un vistazo, puedo decir que casi todos en esta sala fueron elegidos no por sus habilidades de combate crudas. En su lugar, los elegiste por sus habilidades para contrarrestar la fortaleza de tus enemigos o explotar sus debilidades. Les di un lento asentimiento cuando vi que sus ojos se abrieron sorprendidos por lo cerca que había llegado a la meta. Sin duda se preguntaban cómo pude descubrirlo solo con mirarlos. En verdad, sabía la mayor parte de esto de los informes que me dio Serafall, pero no necesitaban saber eso. Como un artesano que elige su herramienta, elegiste cada pieza de tu nobleza en preparación para explotar cualquier situación en la que te encuentres. De acuerdo, eso último le quito un poco de su genialidad, comentó Issei solo para recibir un golpe de Koneko para que se callara. Ahora, eso no es necesariamente algo malo. De hecho, puedo decir honestamente que muchas peerajes pueden beneficiarse al adoptar su enfoque. Entonces, ¿qué diablos es el problema? El rubio chico gritó. Bueno, al menos descubrí quién es la boca fuerte del grupo. Oye, exclamó Sagi solo para recibir un golpe igual que Issei solo que de Tsubasa. El problema es que llegaste demasiado lejos. Tu plan de crear una peeraje que se pueda adaptar a cada escenario ha terminado creando una serie de debilidades potencialmente fatales. Dirigí mis palabras a Sona. El primero y el más obvio es que todo tu plan de ataque requiere información sobre el enemigo para que funcione. No puedes explotar sus debilidades ni anular sus fortalezas si no sabes cuáles son. Sin información detallada y precisa sobre tu enemigo, toda tu estrategia de ataque se desmorona. Sona pareció entender poco a poco lo que decía Shirou, si es que su cara agria decía algo. En una guerra, la información confiable es un recurso escaso.
¿Qué método preparaste para explorar información en el campo de batalla? Aparte de los familiares, que se detienen fácilmente, o tu red de información familiar, que está orientada únicamente a Devils, no tienes un método eficiente para obtener la información que necesitas para ganar. Claro, agité una mano con ligereza en el aire, en un juego de clasificación podría ser posible reunir información sobre tu enemigo, pero también es posible que te pierdas algo. Estoy seguro de que más de un demonio tendrá uno o dos cartas de triunfo ocultas en su mazo. Nadie encontró fuerzas para replicar eso, lo cual solo los agrió más. Lo más importante, miré a Sona directamente a los ojos. Nunca olvides que los juegos de clasificación se supone que son una simulación de una guerra real. No tiene sentido aprender técnicas que solo pueden funcionar en lo que básicamente no es más que un popular juego, pero es ineficaz en una lucha real donde las vidas reales están en juego. Hice una pausa para asegurarme de que la última afirmación se reflejara. Si nada más, espero que al menos se tome en serio esa lección, puede terminar salvándole la vida un día. El segundo error clave es la falta de fuerza de combate en bruto en tu nobleza. Está bien tratar de explotar la debilidad de tu enemigo, pero no tiene sentido cuando estás demasiado débil para aprovechar esa debilidad. Ese es un buen punto, admitió Tsubaki a regañadientes. Al ver el aspecto de confusión en algunos de los miembros de nobleza, traté de pensar en una mejor manera de explicarlo. Dame un segundo para pensar en un ejemplo. Me recliné en mi silla mientras saqueaba mi cerebro en busca de un buen método para explicar. Tengo uno. Exclamé mientras golpeaba la palma de mi mano. Voy a tener que cambiar los detalles de la pelea bastante, pero servirá. ¿Va a hablar de alguna de sus batallas? Eso suena interesante, dijo Azazel con una sonrisa. Hace unos años, tuve que luchar contra una bruja muy poderosa. Por conveniencia, llamemos a Caster por el momento. De todos modos, el mayor problema que tuve fue golpearla. A pesar de su destreza mágica, era bastante frágil, por lo que un solo golpe sólido la sacaría de la cuenta. Sin embargo, ella era un oponente bastante rápido, casi tan rápido como un caballero, pero el verdadero problema apareció cuando demostró su capacidad de teletransportación. Podía saltar de un lugar a otro en un abrir y cerrar de ojos, solo necesita un par de segundos como máximo para lanzar el hechizo. Lo que lo empeoraba, era una maga increíblemente poderosa. Cada uno de sus hechizos era capaz de derrumbar un pequeño edificio y puede lanzar docenas de ellos simultáneamente. En ocasiones, cuando realizaba un ataque total, casi parecía que estaba lloviendo hechizos. Eso suena como un oponente muy problemático, murmuró Kiba pensativo. Ese recuerdo trajo una mueca a mi cara. Ella fue probablemente el oponente más molesto con el que tuve que luchar en toda la guerra. Quiero decir, claro, Saber tenía una resistencia mágica clase A, pero estoy seguro de que no lo hizo. Murmuró Michael. ¿También te diste cuenta, no? Preguntó Azazel con cierta seriedad. ¿De qué? Preguntó Issei confundido. Bueno, Shirou-san ya ha hablado de una guerra, y hablo de un archer, Caster y ahora Saber, esos suenan como clases de guerreros, y si no me equivoco Gilgamesh también estuvo en esa guerra. ¿Fue Sircech el que contestó sí? ¿Qué clase de guerra fue esa? Preguntó Falbiun con el ceño fruncido. Creo que están olvidando algo importante, comentó Ewa repentinamente, ganando la atención de todos. ¿Por qué se llevó a cabo una guerra? Preguntó Ewa haciendo que muchos ensancharan los ojos. Después de todo, si incluso una figura tan importante como lo fue Gilgamesh participó, tuvo que haber algo de por medio. Así que en toda la pelea ella simplemente nos atacaría. Se teletransportaría a la parte superior de un edificio a unos cientos de metros de distancia y nos bombardearía con hechizos. No tenía sentido encontrar cobertura, porque sus hechizos simplemente lo atravesarían. Cada vez que intentábamos apresurarla, se teletransportaba y no podíamos acercarnos sigilosamente porque ella ensuciaba el lugar con familiares que le informaban cada vez que alguien se acercaba furtivamente a ella. Sabre puede haber pensado en ellos como de baja calidad, pero esos dragón guerreros eran un dolor, hicieron que fuera imposible acercarse sigilosamente a ella. Y cada vez suena peor, dijo Ruruko. Para empeorar las cosas, Caster era un prodigio de la magia, en una escala que nunca había visto antes, por lo que los ataques o habilidades basados en magia eran completamente inútiles contra ella. Observé deliberadamente a dos de los miembros del consejo, los dos obispos de Sona, una chica larga de cabello negro y un moreno con trenzas. De modo que ese hechizo de invisibilidad que tanto te gusta será menos que inútil contra ella. Me volví hacia Sona. Y mi plan se fue por el desagüe, suspiró el obispo. ¿Entonces qué vas a hacer? Le pregunté. Eres capaz de dañarla pero no de alcanzarla.
Incluso tu miembro más rápido de nobleza no tiene oportunidad de alcanzarla a tiempo antes de que se teletransporte. Ninguno de tus hechizos o trucos mágicos en los que se especialice tu nobleza funcionará con ella. Todo el tiempo está lloviendo hechizos sobre ti que terminará quitándote la nobleza uno por uno si no la terminas pronto. Le di tiempo para pensarlo detenidamente. ¿Entonces qué vas a hacer? Ciertamente si hubiera una maga de ese nivel peleando las probabilidades de victoria eran pocas, dijo Michael frunciendo el ceño, incluso él tendría problemas para luchar contra alguien así. Estando solo mientras la veía pensar el problema, un pensamiento me golpeó. Solo para aclarar. Este no es un escenario hipotético, Caster era tan real como tú o como yo y no exageraba en lo más mínimo cuando describía sus habilidades de combate. Realmente era así de fuerte. Si bien es cierto que la clase de los casters siempre tuvo una mala reputación de ser débil en las guerras del Santo Grial, eso fue solo porque fueron enfrentados contra otros espíritus heroicos. Comparado con los estándares de los magos comunes o incluso los demonios, eran monstruos absolutos. Los ojos de todos se ensancharon ante la mención del Santo Grial. ¿Acaso hubo una guerra por tal artefacto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Eran solo algunas de las preguntas que pasaban por las cabezas de los líderes de las facciones. Después de todo, ese artefacto tenía poderes misteriosos solo conocidos por el dios bíblico. Mientras Sona todavía estaba perdida en sus pensamientos, uno de sus miembros de peeraje, una hermosa chica de pelo azul, levantó su mano. Me sentí demasiado como una maestra cuando le indiqué que dijera: dijiste que peleaste con esta persona Caster, ¿verdad? Al ver mi asentimiento, ella continuó: bueno, ya que estás aquí con nosotros vivo y coleando, obviamente debes haber ganado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ganaste? Esa es una gran pregunta, después de todo él no se ve tan fuerte, dijo Saji, tratando de quitarle crédito a ese sujeto tan irritante. Te sugiero guardar tus palabras, Peon-kun, dijo Serafall en una voz tan dulce que Saji tuvo un escalofrío repentino mientras se escondía tras Momo. Estallé en una sonrisa al oír eso. A pesar de que sabía que era mi orgullo el que me atrapaba, ya que nunca me hubiera imaginado comportándome así antes, no pude resistir la oportunidad de mostrar una de mis espadas. ¿Una espada? Preguntó Kiba. ¿Cómo una espada ayudaría contra un enemigo que no puedes alcanzar? Preguntó el caballero Gremori. Además, viendo cómo Sona y el resto de la peeraje me miraban mientras esperaban mi respuesta, pensé que sería una oportunidad perfecta para dar una lección. Levanté ambas manos frente a mí con las palmas hacia arriba, como si estuviera sosteniendo algo invisible dentro de ellas, comencé a proyectar una espada. Aunque tal vez llamarlo una proyección ya no es precisa. En este mundo, uno sin la interferencia de Gaia o la degradación de la magia, mis espadas se han convertido en algo más que una mera proyección. Pueden ser copias aún, pero son copias que ya no serían tan cortas del original. Los ojos de muchos se ensancharon ante la revelación. ¿Eso significa que él no es de nuestro mundo? Preguntó Azazel con el ceño fruncido. Tiene sentido, después de todo es imposible que una guerra como la que describe sucediera sin que nos enteráramos, al menos que no fuera en nuestro mundo, murmuró Ajuka. ¿Soy al único que le parece que ese tipo habla como si tuviera el Sacred Heart de Kiba? Preguntó Issei rascando su cabeza. Ciertamente suena parecido, murmuró el caballero. Eso no fue todo lo que cambió con mi magia. Desde que me convertí en un demonio, ya no necesito un área para activar mis circuitos. Eso es porque mis circuitos están siempre encendidos. La cantidad de primero que ahora tengo en mi cuerpo era ridícula. A un nivel que haría que incluso Rin se ponga verde de envidia. Eso ni siquiera menciona los cambios que han sufrido mis circuitos. ¿Circuitos? Preguntó Rías en voz alta. A lo mejor es algo necesario para los magos de su mundo, contestó algo dudoso Sir Zech. En este momento, mis circuitos han alcanzado un estándar de calidad que hubiera sido imposible de alcanzar para un ser humano. Nada menos que un apóstol muerto podría canalizar en cualquier lugar cerca de Prana como era capaz actualmente. Esa fue la razón por la cual ya no necesitaba cerrar mis circuitos. Ya ni siquiera notaron la tensión de mantenerse abiertos. Además, como demonio, necesitaba tener mi prana, o mana como se refieren aquí, fluyendo por todo mi cuerpo para sobrevivir. El maná aparentemente es el equivalente a la sangre de los demonios, necesitamos que siga bombeando a través de nuestro cuerpo o caeríamos muertos. Una red de líneas se formó sobre mi mano por un breve instante, con la forma de un contorno de espada, y antes, con un destello de luz, fue reemplazado por el real.
Exclamación de sorpresa y sobresalto vino de mi alrededor, que ignoré mientras miraba la espada que tenía en mis manos. Caladbolg II. La espada espiral falsa. Los habitantes de la sala se congelaron ante el nombre. No habla de la Caladbolg de la mitología irlandesa, la espada capaz de partir montañas y ejércitos, ¿verdad? Preguntó Momo temerosa. Era una espada modificada, una que nunca existió en la vida real, al menos no en su forma actual. Basado en la espada demoníaca manejada por el héroe irlandés, Fergus MacRoich, había sido alterada para volverse más aerodinámica de modo que pudiera dispararse desde un arco. Sí, habla de esa Caladbolg, dijo que iba sudando frío. Eso no se parecía en nada a algo que hiciera su nacimiento de espadas. Honestamente, no estoy del todo seguro de si podría referirme a él como una espada. A diferencia de la mayoría de las espadas, la hoja de este no era recta ni curvada, sino que giraba en espiral como un tornado. Parecía más una broca giratoria que cualquier otra cosa. Si no fuera por la empuñadura que estaba unida al extremo de esta hoja en espiral, dudo que alguien haya adivinado que sea una espada. La imagen de la espada mencionada apareció en la pantalla haciendo sudar aún más a los presentes. ¿En serio quién por Dios es él?, murmuró Azazel, apretando su agarre en su vaso con whisky. Hecho con mi examen de la espada, no es que la necesitara, mis espadas siempre son perfectas. Levanté la vista y encontré a cada persona en la habitación mirándome alternativamente a la espada o a mí con una expresión que abarca desde el shock absoluto hasta el asombro, como si hubiera realizado un milagro digno de Cristo mismo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están actuando tan sorprendidos? Algo como esto no debería sorprenderlos, todos aquí han visto magia antes, y diablos, todos deberían ser capaces de realizar magia ellos mismos. Quiero decir, son diablos por el amor del infierno. ¿En serio?, murmuró Sona tapando su cara con la mano. O bien, diablos, lo olvide. ¿Qué tan normal para él es sostener un arma de leyenda en su mano que simplemente lo olvido? Interrogación de cierre, murmuró Michael con una sonrisa tensa. Los demonios son inherentemente seres nacidos de la magia. A diferencia de los humanos, que pueden sobrevivir fácilmente o incluso prosperar sin siquiera una gota de magia, los demonios caerán muertos sin ella. Esto los hace especialmente sensibles a las anomalías mágicas y mágicas, mucho más de lo que un mago o mago humano podría ser. ¿Y qué hice para informarles? Llamé a un fantasma noble lleno de tanto poder, que es más que capaz de borrar toda la escuela del mapa en un instante. Desde su punto de vista acababa de invocar una espada que puede derribar las cimas de las montañas con un solo golpe, de lo que parecía ser nada más que aire. Y actualmente tengo esa misma arma de destrucción masiva sobre mis rodillas como si fuera un gato. Pensando en eso de esa manera, su sorpresa comienza a tener mucho más sentido. Tiene mucho más que sentido. Exclamó Sagi aterrorizado. ¿Fantasma noble? Preguntó Azazel. ¿Es como le llaman a las Sacred Gears en su mundo? Murmuró para sí mismo. Sona fue la primera en recuperarse, lo que nos sorprende, considerando que probablemente presenció a su hermana hacer cosas mucho más extravagantes al crecer. Fue la que hizo la pregunta en la que todos estaban pensando. Shirou, sin apartar la vista del noble fantasma, ¿qué es eso? ¿Esta? Repetí como si no estuviera segura de por qué me preguntaba. Esto, Sona, es una espada. ¿Eso es una espada? El chico preguntó esta vez y las palabras salieron de su garganta en un susurro estrangulado casi aterrorizado. Claramente, nunca antes había experimentado el poder ni siquiera acercándose a esta escala. Lo más probable es porque solo recientemente reencarnó. Lo que hice fue impresionante, sí, pero el mundo sobrenatural estaba lleno de monstruos. Comparado con lo que algunos de esos seres son capaces de hacer, lo que acabo de hacer no fue nada especial. Ciertamente lo es, pero como para tratar una espada así como si nada, murmuró Rías con una sonrisa incómoda. Bueno, sí y no, le contesté, para ser exacto, era una espada, ahora es más una flecha. Se llama Caladbolg, y fue esta arma la que pudo matar a Caster. Palmeando el costado de la espada, con cuidado de no cortarme la mano en los bordes afilados, le expliqué. Esta fue mi solución para el escenario Caster. Caladbolg, en manos de un hábil arquero, básicamente puede ser disparado contra un objetivo como una flecha. Tracé un camino en el borde de la espada. ¿Ves cómo la espada se desprende? Cuando se dispara, hará que la espada gire tan rápido que pueda penetrar cualquier objetivo creando una distorsión en el espacio. El efecto fue tan poderoso que desgarró la defensa mágica de Caster como el papel y tan rápido que no tuvo tiempo suficiente para siquiera tratar de teletransportarse. Incluso si lo hubiera hecho, sinceramente creo que de todos modos, habría sido retorcida junto con el espacio.
Es una buena solución, bruta pero buen, comentó Graifia. Oh, lo admito. Básicamente arranqué este movimiento de Archer, pero ¿y qué? Él era esencialmente yo de todos modos. No puedes plagiar de ti mismo, ¿verdad? Archer es él. ¿Qué significa eso? Preguntó Rías intrigada. Quizás lo digan después, contestó Ewa, aún acariciando a una ya dormida Gabriel. Espera, fui interrumpida por Blondie otra vez, cuando me apuntó con un dedo acusador. Parece que tenía razón al fijarlo como la boca fuerte. ¿También tienes un Sacred Gear? Sonreí ante eso, no era una mala suposición de ninguna manera. Tenía sentido también. Ninguna magia fue capaz de crear espadas de la nada, al menos no de esta calidad. Sacred Gears, por otro lado, era famoso por hacer cosas que se suponía que serían imposibles, mágicamente o de otro modo. Era, al menos para ellos, lo único que podía explicar lo que había hecho. No fue una mala suposición, pero aún así no fue la correcta. No, yo no. Le dije, y lo dejé así. Les dará algo en lo que reflexionar. Bueno, era una buena teoría, murmuró Sagi algo avergonzado por su otro yo. De todos modos, volviendo al tema original. Sona alzó la vista del examen de la espada. Esta fue mi solución para Caster. Un ataque extremadamente poderoso no mágico de largo alcance. Cuando descubrí que no tenía el velocidad para acercarse a ella, ni la magia para que coincida con la de ella, confié en el poder destructivo puro de esta arma para ganar. Ciertamente hay casos donde ni el mejor plan funciona y solo puedes depender del poder en bruto, dijo Sir Fetch. Así que respóndeme, Sona, finalmente volviendo a la pregunta original, ¿cómo habrías tratado con Caster si tú y tu nobleza tuvieran que enfrentarla tal como estás? Esta vez me aseguré de no interrumpir a Sona mientras consideraba el dilema. Simplemente me recosté y la vi pensar. Sona era una chica inteligente, mucho más inteligente que yo si fuera sincera. No tenía dudas de que descubriría por sí misma lo que estaba tratando de decirle. La debilidad fatal de la nobleza de Sona es la pura falta de poder de fuego. No estaba exagerando cuando dije que este mundo estaba lleno de monstruos. Unos tan poderosos, que ninguna cantidad de estrategias o planificación puede permitirles vencerlos, simplemente porque la mayoría de la gente simplemente carecía de la fuerza para incluso rasguñarlos, y mucho menos realmente lesionarlos. Comparado con ellos, Caster no era más que una mosca. Sin embargo, Sona ni siquiera tenía el poder para derrotarla. Incluso esa peeraje de la chica Gremory tenía una mejor oportunidad contra Caster. Aunque dudo que gane teniendo en cuenta lo astuto que era Caster, pero en una batalla cara a cara, ella tendrá al menos una oportunidad de luchar. Con su poder de destrucción y su caballero, que según los informes era uno de los diablos más rápidos con vida, existía la posibilidad real, aunque pequeña, de que ganaran. Con Sona, incluso esa pequeña posibilidad no existe. Sona hizo una mueca ante eso, ciertamente ella no creía poder ganar contra alguien así, incluso Rías está dudosa de su victoria contra la mosca, eso solo le dejó en claro que débil era. Shirou, gritó Sona, sacándome de mis pensamientos. Levanté la vista para encontrarla mirándome con una expresión algo sospechosa en su rostro. Has estado teniendo un gran interés en mi nobleza hoy, casi inusualmente. De hecho, ni siquiera puedo recordar una sola ocasión en la que hayas mencionado el tema anteriormente. Me resistí a la tentación de apartar la mirada de sus ojos violetas para que ella se fijara en mí. Entonces, ¿por qué el interés repentino? Es un buen punto, ciertamente lo hiciste para escapar de la situación, pero aún es un buen punto, dijo Azazel. Yo no. Sona cerró la boca sabiendo que posiblemente su contraparte lo hizo para no contestar algo que no tenía respuesta. Ahora, ves, ese es el problema con las personas inteligentes. Hacen que sea casi imposible esconder algo más allá de ellos. Me encogí de hombros, ¿no es natural hablar de noblezas después de haber mencionado el encuentro de jóvenes demonios? De hecho, si algo mi intento de deflexión parecía haberla hecho aún más sospechosa, estoy bastante segura de que fuiste tú quien lo mencionó. Hice. Mierda, ni siquiera estoy seguro de si eso es cierto o no. Honestamente, no puedo recordar. Shirou, suficiente. Ella se cruzó de brazos y me fulminó con la mirada. Solo dime qué estás tramando. Ah, bueno, parece que la plantilla está levantada. Incluso si he mejorado en esto recientemente, nunca he sido bueno en esta sutil manipulación. Me froté la cabeza un par de veces con el cabello mientras miraba hacia otro lado. Bueno, solo que hace falta esperar unos meses para el encuentro, pensé que podrías ponerte una mano para prepararte, eso es todo. ¿Y por qué no lo menciono desde el principio? Preguntó Sagi incrédulo. Ella en realidad parecía sorprendida de eso. ¿Quieres entrenarnos?
Sus marcos se deslizaron por su nariz cuando dijo eso. Supongo, lo que fuera que estaba sospechando que dijera, no era esto. Bastante, crucé los brazos y asentí ante eso. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres que ayude? Durante un buen rato permaneció sentada allí, mirándome incrédula antes de desplomarse en su asiento con un suspiro. Se quitó las gafas y comenzó a masajearse el puente de la nariz. ¿Mi hermana te puso a esto, no? No era tanto una pregunta como una declaración. ¿Qué? ¡No! Por supuesto que no. Mi negación era tan exagerada que dudo que incluso un niño de kinder me hubiera creído. Nunca lo hará, nunca. Sobre todo porque sabe que su amada hermanita nunca aceptaría nada de ella si cree que podría tomarse como favoritismo. Por otro lado, en algún momento del último mes adquirió el hábito más peculiar de hablando consigo misma en voz alta. Ella seguía repitiendo lo mismo. Siguió hablando sin parar sobre si hubiera alguien que ayudara a mi querido Trensotan, no estaría tan preocupado o algo por el estilo. En realidad, comenzó a ponerse un poco espeluznante al final. Serafalla tuvo la decencia de sonrojarse bajo la mirada acusadora de Sona. Era realmente. La última noche que pasé en el inframundo, terminé despertando y encontré a Serafalla de pie junto a mi cama, simplemente mirándome sin pestañear y repitiendo las palabras una y otra vez. Reprimí un escalofrío ante ese recuerdo. Le daré esto al menos, Serafalla seguro sabe cómo obtener lo que quiere. ¿Te excediste un poco, no? Preguntó Sircech con una mueca de simpatía por el mago. No, dijo Serafalla con descaro infantil. Apoyando su cabeza en una mano, la que todavía sostenía sus lentes, ella solo me dio una mirada exasperada. Así que permítanme entenderlo. Todo el discurso de ajedrez es inútil que me acaban de dar, básicamente no era más que un argumento de venta, ¿no es así? Sí. Asentí, sin siquiera molestarme en negarlo, era completamente cierto, fíjate, pero sí, básicamente eso es lo que era. Cubriendo su cara en sus manos, ella solo murmuró cansadamente a través de ellos, ¿podrías haber preguntado, sabes? Eso mismo dije. Espetó Sagi recibiendo otro golpe de la torre de Sona. En realidad no pude. La corregí, no solo probablemente rechazarías mi oferta si simplemente te pregunto, pero técnicamente no tengo permitido hacerlo. Recuerda, mis órdenes indican claramente que no puedo interferir directamente en tu negocio. Al adentrarte en tu entrenamiento, incluso si terminara beneficiándote, habría calificado como interferencia directa. Por otro lado, si vinieras y me pidieras que te entrenara, no sería tan perturbador como me hubieran invitado a unirme a él. Habría tenido perfecto derecho a aceptarlo y ayudarlo a entrenar. Más bien complicado, ¿no? Personalmente, pensé que toda la situación era bastante estúpida, pero aparentemente los demonios adoran este tipo de cosas. Desde el primer día que puse los pies en el inframundo, me han enseñado que, como parte de la nobleza de Mahou, había reglas formales de conducta que se esperaba que yo siguiera. Eso fue especialmente cierto ya que los propios Mahou parecían ignorarlos tan completamente, que sus miembros de peeraje se ven obligados a tomar el relevo al seguirlos con más fuerza en su lugar. Otra razón más para encontrar a mi propio Shiro-chan, exclamó Serafalla con descaro, aunque ahora que lo pienso eso será complicado, murmuró lo último con el ceño fruncido. El favoritismo, por ejemplo, es uno de los temas clave. Aparentemente cuando los 4 nuevos Mahous fueron coronados, había un gran temor entre los demonios, de que terminarían usando su poder para apoyar injustamente a su familia sobre los demás. Esa fue en realidad una preocupación bastante válida ya que el nepotismo se practicaba ampliamente en la facción Olceville. Así que para disuadir esas preocupaciones, el nuevo Mahou se distanció voluntariamente de su familia al tirar los nombres de su antiguo clan y adoptar los nombres tradicionales de los satanes. Esa es la razón por la cual Sona rechaza cualquier cosa de su hermana. Todo el mundo sabe cuánto la ama Serafalla y parece que Sona está aterrorizada de tener problemas con su hermana. Lamentablemente, en realidad es una preocupación válida. Más que válida, afirmó Sona acomodando sus lentes. Solo mira a Graifia. Ella tiene que ir tan lejos como vestirse como una criada para dejar en claro que no espera recibir ningún tratamiento especial al casarse con Sircech, y ella es su maldita reina. Bueno, de hecho, he escuchado algunos rumores que dicen que ella lo hace porque Sircech tiene algún tipo de fetiche de dominación femenina, pero eso era demasiado inquietante para contemplarlo, así que decidí ignorarlo. Hey. Exclamó infantilmente Sircech, ustedes no creen eso, ¿verdad? Preguntó el Mahou solo para ver a todos desviando la mirada. Tú no rías, Chan.
Lloró el Lucifer a su hermana. Bueno, no podemos ignorar que de hecho tiene mucho sentido, dijo Rías algo incómoda ante la idea. Si bien no es tan malo como lo estoy haciendo sonar para Sona, quien siempre ha sido muy estricta con las reglas, siempre ha llevado las cosas al extremo para asegurarse de que las sigan. Levantando la cabeza de su mano, le dio una mirada de pan muerto, y luego, sin previo aviso, comenzó a reír. Tampoco una pequeña, sino una verdadera risa de vientre completo que sacudió todo su cuerpo. Eso realmente me tomó un poco desprevenido, ya que nunca antes había visto a Sona reír tanto y, por las miradas que el resto de su peeraje le estaba dando, tampoco lo habían hecho. Cuando su risa finalmente se suavizó, aunque todavía soltó una risita ocasional, me miró con los ojos brillantes. Puedo ver por qué mi hermana te eligió. Nunca antes se había logrado una mejor compatibilidad en el infierno. Ciertamente él es perfecto para mí. Exclamó Serafall. ¿No te refieres al cielo? Sé lo que dije, Shirou. Ella devolvió sus marcos a su lugar habitual y me dio una de sus sonrisas raras. Y confía en mí cuando digo que no hay forma de que el cielo los apruebe alguna vez. Bueno, si es por tenerlo como aliado creo que podría, dijo Michael. Ah, no. Exclamó Serafall, no se atrevan a intentar quitarme a mi Shiro-chan. Espetó Lamau. A pesar de mí, me sentí extrañamente satisfecho con eso. Soltando una risa final, Sona respiró profundamente antes de cerrar los ojos. Permaneciendo casi completamente inmóvil, dejó escapar el aliento en una lenta exhalación. Cuando terminó, abrió los ojos otra vez y me encontré mirando a una persona completamente diferente. Atrás quedaron todas las huellas de la risa y el humor, desapareciendo como si nunca hubieran estado allí. Sona, sentada como una baqueta directamente en su asiento, me miró con una cara que era igualmente formal ya que hacía frío. No quedaba ni una pizca de calidez. Casi sentía que estaba mirando a un extraño. Fin del capítulo.